Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo analizamos el panorama de la nutrición y la tecnología alimentaria de cara al futuro, revisando los impactos medioambientales de su cadena de producción y explorando alternativas para garantizar la seguridad alimentaria de manera responsable y sustentable. Vivimos en una crisis alimentaria mundial, marcada por el hambre y la malnutrición, los efectos de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, las crisis económicas y la creciente desigualdad ejercen una presión cada vez mayor sobre la tierra que cultivamos, el agua de la que dependemos y la biodiversidad que sustenta la vida. En este contexto, la crisis climática es una de las principales causas del fuerte aumento del hambre en el mundo, destruyendo medios de subsistencia y socavando la capacidad de las personas para alimentarse. Pero, ¿por dónde partimos para observar el problema? Gabriela Lankin, académica del Departamento de Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, nos entrega orientaciones clave. De partida, cuando hablamos de alimentación, nosotros estamos pensando que la alimentación es ir a comprar, cocinar, comer, pero el sistema alimentario parte mucho antes. Parte cuando se producen insumos para los alimentos. Por ejemplo, si estamos hablando de carne, partimos con la producción de alimento para el ganado y la producción de semillas, de combustibles, de plaguicidas, de tractores, de maquinaria para hacer todas las labores agrícolas. Entonces hay un montón de elementos que están ahí en nuestro sistema alimentario mucho antes de que nosotros consumamos, digamos. Y después de comer viene la basura. Ya hay plástico, hay combustible, hay desechos industriales, etc. Y nosotros también, en este momento, se produce mucho más de lo que consumimos en el mundo, ¿ya? Y ahí se supone que se ha estimado que un 30% de lo que se consume se desperdicia. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestro alimento, tenemos que pensar en toda esta cadena, no solo en lo que nos estamos llevando a la boca. En este escenario, la ingeniera agrónoma de nuestro plantel enfatiza que el cambio climático es solo uno de los 9 parámetros que se están utilizando actualmente para evaluar cómo cambia la Tierra. Denominados límites planetarios, este marco establecido por un grupo de científicos internacionales en 2009 establece los umbrales que la humanidad no debe sobrepasar para garantizar la estabilidad del planeta y un futuro habitable. Pero, ¿cuáles son los otros 8 parámetros? La acidificación de los océanos, la degradación de la capa de ozono, la alteración de los ciclos del nitrógeno y fósforo, el consumo excesivo de agua dulce, los cambios en el uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de partículas en la atmósfera por aerosoles y la contaminación química por entidades de las cuales se desconoce su impacto. Y en cada uno de estos 9 parámetros está metida nuestro sistema alimentario. Ante esta discusión, cabe preguntarnos cómo nos estamos alimentando en Chile y en qué medida esto afecta al planeta, profundiza la profesora Lankin. Nosotros nos estamos alimentando de una manera bien particular porque nuestros alimentos de partida tienen muchos envases, ¿ya? Y muchos son plásticos. También nos estamos alimentando con alimentos que recorren un viaje tremendo, recorren distancias enormes. O sea, uno en este momento puede comer comida de China, de Italia, de Chile y dentro de Chile de Arica, de Puerto Montt. O sea, nuestros alimentos están con una huella de carbono por transporte bastante alta. Y este mismo grupo que hizo los límites planetarios, más un montón de otros científicos, hicieron una revisión de cómo tener una dieta que sea sana para el humano y a la vez sana para el ambiente.
Entonces, por ejemplo, lo que vemos aquí en este gráfico, que es muy interesante, es que en todos los países nos falta comer cereales integrales. El consumo de vegetales está corto en casi todo el mundo, salvo en el consumo de semillas y frutos secos está bajo, el consumo de legumbres está bajo, el consumo de lácteos está alto, el consumo de pollo está súper alto, el consumo de carnes rojas, carne de vacuno está altísimo, en Latinoamérica está altísimo, estamos pasados muchas veces lo que se considera un límite que es a la vez, una cantidad que es a la vez sana para nosotros y sana para el ambiente. Sin embargo, Joana López, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, ve un giro en este panorama respecto a cómo vemos la alimentación. Yo creo que estamos viviendo un momento bastante interesante, pero a la vez es bastante desafiante en cuanto a la nutrición. Mira, antes hablábamos de nutrición no solo en términos de proteínas, carbohidratos, calorías, pero hoy en día se conoce que eso es solo una parte de la pirámide. Hoy en día entendemos que la matriz alimentaria es mucho más compleja, mucho más completa, que tiene antioxidantes como los polifenoles, los carotenoides, la fibra y otros compuestos bioactivos que influyen en nuestra salud. Entonces, como hoy en día los consumidores se informan más, son más conscientes de esto, se generan otros desafíos para la industria alimentaria, como por ejemplo el tema de aprovechar mejor y los recursos que hoy se tienen, el tema de generar alimentos que sean funcionales, que no solo sean para nutrir, sino que además tengan un aporte para la salud de los consumidores, ¿ya? Pero hoy en día también está pasando algo bastante interesante, y es que la ciencia se está enfocando cada vez más en hacer un rescate de los alimentos ancestrales, un rescate de los alimentos locales, desde las frutas nativas como el maqui, la murta. También hoy en día se encuentran muchos trabajos enfocados en la quinoa, el amaranto. Y bueno, las tecnologías hoy en día nos ayudan a procesar esos alimentos, a conservarlos mejor, a potenciar sus propiedades. Pero lo que es más importante es hacer todo eso sin transformar esos alimentos en ultraprocesados. Para la ingeniera en alimentos, el desafío más grande es producir alimentos suficientes, pero con menos recursos. Para ello, el camino más prometedor es apostar por biotecnología que permita que los alimentos sean más funcionales. Por ejemplo, hoy en día está lo que es la encapsulación de los compuestos bioactivos. La encapsulación lo que es una cubierta que nos permite proteger los compuestos bioactivos como la vitamina, los antioxidantes y otros compuestos que son sensibles a la luz, a la temperatura, al pH. Y lo que busca la encapsulación es que estos compuestos bioactivos lleguen en buen estado al consumidor. Y lo que es más importante es que el cuerpo los pueda absorber de mejor manera. ¿Ya? Entonces, la encapsulación de los compuestos bioactivos es una herramienta clave para desarrollar alimentos funcionales que sean más eficaces. Otra tecnología que también es bastante interesante es la tecnología de los recubrimientos comestibles, como una segunda piel para las frutas, para las verduras, para los productos frescos, y que ayudan a evitar tanto la deshidratación, retrasan la oxidación, previenen la contaminación superficial del alimento, y el resultado que tenemos es muy simple. Tenemos alimentos que duran más, con menos desperdicio y sin la necesidad de usar aditivos que sean artificiales o envases plásticos extras que después van a generar una contaminación ambiental. Entonces, algo interesante que tienen los recubrimientos comestibles es que son elaborados con materiales biodegradables. Por lo tanto, estos materiales también son seguros para el consumo y por eso es que se llaman recubrimientos comestibles, porque el consumidor, después de utilizarlo, los puede consumir, y esto lo que hace es que disminuye la contaminación ambiental, ya que no hay un material extra que posteriormente se desecha. A estas tecnologías se suman otras innovaciones a base de microalgas, las cuales tienen un perfil nutricional extraordinario y una eficiencia productiva impresionante, puesto que no requieren grandes terrenos, consumen poca agua y crecen rápido. Estas se utilizan en bebidas, en pastas, en snacks e incluso en panes, indica la profesora López.
En este campo encontramos además la carne cultivada, la cual reproduce la estructura de la carne extrayendo células de un animal y cultivándola en un laboratorio. Este proceso también disminuye el impacto medioambiental de criar animales. Y por último, la doctora Joana López destaca el consumo de insectos utilizados para extraer proteínas. Uno de sus formatos lo vemos en las harinas de insectos, las cuales ya están en el mercado europeo. Pero, ¿te imaginas comiendo un pan hecho con harina de insectos o carne cultivada en un laboratorio? Para la académica del INTA, Joana López, es solo cuestión de tiempo para que incorporemos nuevas tecnologías y alimentos a nuestro mercado. Sin embargo, en este proceso hay que garantizar que sean productos seguros. Hay que garantizar que no haya problema para el consumo, entonces por esto es importante que surjan las leyes y las normativas, que haya trazabilidad, que el consumidor pueda ser consciente de lo que está consumiendo, porque necesitamos tener confianza por parte de los consumidores para que ellos puedan aceptar este tipo de alimentos y lo vayan a consumir, porque definitivamente si el consumidor no tiene confianza en el alimento no lo va a consumir, por lo tanto va a ser un fracaso implementar este tipo de tecnología. Cada día tenemos sequías más largas, suelos más empobrecidos y cambios climáticos cada vez más extremos. Para garantizar alimentos en estos contextos, la profesora Joana López deja unas últimas recomendaciones. Bueno, yo me enfocaría en 3 aspectos clave. Primero es que podamos recuperar, como te decía, los cultivos locales y ancestrales. Muchos de ellos, estos cultivos son naturalmente más resistentes al estrés hídrico y a las variaciones de temperatura. Así que esa es la primera clave, volver a lo local, volver a lo ancestral. Segundo, quizás sería alejarnos un poco del tema de los alimentos ultraprocesados, no solo por nuestra salud, sino también porque la cadena productiva de estos alimentos es larguísima y también es ambientalmente costosa. Definitivamente hay que volver a preparaciones más simples, preparaciones más naturales, utilizar alimentos de temporada, alimentos locales, y esto ya va a reducir mucho la presión sobre el sistema alimentario. Y bueno, tercero, el tema de la biotecnología también va a ser clave, tanto para mejorar la resistencia de los cultivos, hasta para tener técnicas más avanzadas en la conservación y obtención de los ingredientes funcionales. Por su parte, Gabriela Lankin apunta a los cambios de hábitos que tenemos que realizar y el impacto que estos pueden llegar a tener. En el fondo, si cambiamos algunos hábitos, podemos alimentarnos de manera más sana, porque además lo que está pasando con la alimentación es que no solo está enfermando al planeta, sino que la manera como nos alimentamos hoy día también nos está enfermando a nosotros. O sea, hay muchas enfermedades que están asociadas con la manera en cómo nos alimentamos. De partida, el exceso de sal, el exceso de azúcar, el exceso de grasa, el exceso de químicos, el exceso de sustancias que son alergénicas, el exceso de sustancias ahora que hay disruptores hormonales. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con lo que estamos comiendo. Yo creo que hay políticas públicas que tienen que ver con la trazabilidad, con que el consumidor pueda decidir y no compre a ciegas. También hay otras políticas públicas que sería muy interesante que hubiera, por ejemplo, subsidio a la producción de legumbres en Chile, ¿ya? Y los legumbres no solo es un alimento que nos hace bien a nosotros, sino que además es un alimento que le hace muy bien al suelo. Fija nitrógeno, tiene raíces que arreglan la estructura del suelo. Algunas legumbres son muy adecuadas para lugares con poca agua, porque son agricultura de secano. Entonces, tiene un montón de ventajas, pero en este momento estamos produciendo muy pocas legumbres en Chile. Otra cosa que es importante es que yo veo que en Chile no ocurre, es, por ejemplo, lo que pasó en Petorca. En Petorca se empezó a reemplazar el bosque esclerófilo por cultivos de paltos, con todas las consecuencias que ha tenido eso en el uso del agua, en la pérdida de diversidad. Entonces, ¿cómo no definir, y eso tiene que ver con políticas públicas, definir una capacidad máxima para un cultivo en una zona? Por ejemplo, en la zona de Petorca no van a poder haber más de un número X de hectáreas con palto. Y también, a través de la educación, reducir el desperdicio.
Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.